Ya estamos finalizando el capítulo número 3. Estamos ya en la página número 30. Y pues hemos estado hablando acerca de las definiciones, ¿no? De las definiciones acerca del Espíritu Santo. Hemos hablado por cada una de ellas y nos quedamos en la definición, como la Biblia nos lo marca, el Espíritu Santo como el agua. El agua es algo muy, muy interesante lo que vamos a poder aprender hoy o poder, digamos, desarrollar en esta mañana, porque el agua trae diferentes maneras de introducirse o de mirarse. También el agua dentro de la Biblia nos habla de la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos lava, nos limpia como el agua. Pero también el agua también representa el fluir del Espíritu a nuestras vidas. El Señor Jesucristo habló acerca de esto y vamos a mirar entonces un poco de lo que el Señor nos habló acerca de esto, y vamos a mirarlo en San Juan capítulo 4 verso 14. Si alguien lo tiene por ahí, lo puede leer. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que se saque para la vida eterna. Ok, entonces el Señor estaba refiriéndose aquí al Espíritu Santo que habría de venir. Si ustedes recuerdan, el siguiente verso habla acerca de esto. Entonces nos habla, pero no en sí de lo que es la esencia del agua, sino el fluir de lo que provoca el agua. ¿Okay? Entonces algo muy interesante que el Señor está diciendo, dice, más el que bebiere del agua que yo le daré. Y aquí me puse a pensar un poquito en esto, porque Él dice del agua que yo les daré. Mire, todos nosotros buscamos de alguna manera saciar nuestra sed. Todos tenemos sed de dinero, sed de gustos, de diversión. Hay mucho tipo de sed que nosotros queremos satisfacer, dentro de nosotros. Entonces buscamos nosotros por muchas maneras, buscamos por muchas áreas donde nosotros pudiésemos saciar esa sed que hay dentro de nosotros. Por eso el Señor hace énfasis en lo que Él dice del agua que yo le daré. O sea, no es el agua que tú vas a buscar, no es el agua que a ti te va a convenir, no es el agua que puedes, digamos, ser ofrecida por otros lugares, no, sino que hay algo que yo les voy a dar. Hay una agua que yo les voy a dar. Y esta agua que va a hacer algo en ustedes, número uno, va a quitar toda ansiedad, no tendré sed jamás. Entonces va a quitar toda ansiedad de ustedes, ¿okay? Eso va a hacer cambios radicales en ustedes. ¿Por qué? Porque el agua que nosotros buscamos para satisfacer nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros anhelos, y buscamos nosotros esa sed, no contribuyen a transformar nuestras vidas. Solamente es por un rato. Solamente es por cumplir un deseo, es por cumplir solamente un capricho, solamente es por quitarnos la espinita de probar algo, nada más, pero no hace ningún cambio radical. Entonces el Señor dice, el agua que yo les daré va a hacer cambios radicales en ustedes, va a transformar la vida de ustedes, porque Él está diciendo, no tendrás sed jamás. Entonces habla de cambios radicales, algo que sí va a provocar que la vida pues sea transformada, sino que el agua que yo les daré, dice, será en él. O sea, va a estar en ti una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, no es que el Señor te vaya a dar solamente digamos, un refrescamiento. No, el Señor te da una fuente. Eso es algo. Entonces eso está refiriendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestras vidas es un fluir, ¿sí? Es una fuente, es una corriente, es algo que no se escasea jamás. Cuando una persona empieza a experimentar y empieza a tener esa relación con el Espíritu Santo, se va a dar cuenta que es algo inagotable. El Espíritu de Dios está fluyendo en tu vida, y entre más le buscas, entre más le conoces, entre más le pides, entre más tienes una relación con Él, Él está ahí, fluyendo. ¿Por qué? Porque es la diferencia
de que cuando tú vas y buscas saciarte por otros tipo de aguas o por otro tipo de cosas. Esto me recuerda, hay un profeta, no recuerdo el nombre, no sé si fue el profeta Jeremías, que dijo, miren lo que ha hecho mi pueblo, miren lo que él ha hecho, me ha cambiado a mí fuentes de agua viva y han cavado para sí cisternas que no retienen el agua. Entonces es algo interesante que la gente quiere cavar sus propios pozos, pero no retienen el agua, no son fuentes, no es algo que está constante fluyendo en sus vidas, que siempre tienen que estar cavando nuevos pozos para sentirse algo, o para sentirse bien, o para satisfacer algo. Pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo es dentro de nosotros. Jesús dice, les daré en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, te va a llevar a un propósito. ¿Okay? Te va a llevar a un propósito. Ahora, vamos a mirar lo que dice aquí. Dice el Señor Jesús, entonces comparó el futuro ministerio del Espíritu con el agua que brota y fluye de la vida del creyente. Por consiguiente, este emblema significan tres cosas, 3 puntos. Número 1, la vida eterna que surge de lo que anteriormente era un desierto. Entonces, en primer lugar, el Espíritu Santo en nuestras vidas lo que va a provocar en nosotros es que nosotros tengamos la seguridad de una vida eterna, de convertir nuestra sequedad, de convertir nuestro desierto, de convertir nuestra soledad, de convertir nuestro desamparo, de convertir nuestras defraudaciones, de convertir todo lo que nosotros venimos arrastrando, que no nos lleva a nada. Dice, todo eso lo va a convertir, dice, lo va a transformar, dice, en un lugar, en un ambiente, dice, que salte o que brote para vida eterna, donde surja la vida eterna. Por eso es que el apóstol Pablo un día, en una ocasión, él dijo que el Espíritu de Dios es el que da testimonio a nosotros, en nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Es el mismo Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que transforma nuestro ser, nuestro interior, nuestro desierto a vida eterna, a un lugar fructífero. Y el siguiente punto es también la abundancia de la vida más abundante que da Cristo. O sea, es algo interesante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas y es comparado con el fluir del agua, ¿qué es lo que hace el agua? Cuando tú tiras agua, donde se tira agua, donde miras después de las lluvias, ¿brota qué? Brota hierba, brota fruto, brotan plantas, brotan. ¿Por qué? Porque lo que hace el agua es fructificar. Entonces el Espíritu Santo en nuestras vidas nos va a traer abundancia de fruto. Entonces es lo que provoca el agua comparado con el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo es el que fructifica. Por eso es que se le conoce como fruto del Espíritu Santo y nos menciona 9, ¿verdad? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces nos damos cuenta del fruto del Espíritu Santo, pero no solamente fruto del Espíritu Santo, sino también nos habla de los dones, de los carismas, de los regalos del Espíritu Santo que también da. Y a uno le dio dones de sanidad, a otro de fe, ¿sí? A otro de hablar de lenguas, a otra interpretación de lenguas. Entonces esa fuente de Espíritu Santo como agua fluyendo a través de nuestras vidas nos va a fructificar en abundancia, ¿okay? Y el tercer punto también que hace es que el servicio nos pone a servir. Cuando del creyente brotan ríos de agua viva para otros. Entonces todo lo que el Espíritu Santo empieza a fluir como agua, como ríos dentro de nosotros, no solamente nos bendice a nosotros, sino que nos convertimos nosotros en personas que podemos servir a alguien. Jesucristo dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos, ¿qué dice? Caerán en el hoyo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tiene que suceder que tú y yo seamos
tocados por el Espíritu Santo, y que venga y que fluya como una fuente de agua para que nos haga fructíferos. Pero eso de ser fructíferos es para servir a otros, para que no solamente nosotros quedemos satisfechos, sino a través de nosotros alguien más sea bendecido, alguien más sea tocado. Entonces esa es la manera de cómo es tomado el Espíritu Santo, en la manera o en el ejemplo, en la definición como agua, cómo trabaja en nosotros. Ahora, el siguiente punto, o la otra definición o emblema que se maneja para el Espíritu Santo es el viento. Es el viento. Ahora, eso lo vamos a mirar en San Juan capítulo 3, verso 8. Si alguien lo lee, por favor. El viento sopla de donde quiera y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, cuando nosotros leemos esta frase, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, yo creo que la mayoría nos acordamos de un personaje ahí. ¿De quién se acuerda usted? ¿No se acuerda a quién Jesucristo le dijo? No. Es más, con eso usted lo va a entender. Él vino a Jesucristo a hablar con él de noche. Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Oye, pero ¿cómo puedo entrar ya siendo grande de edad, por segunda vez en el vientre de mi madre nacer? No, Jesucristo dijo, lo que es carne es, y lo que es espíritu, espíritu es. Entonces, aquí viene el nuevo nacimiento, pero resulta que aquí Juan, capítulo 3, verso 8, está diciendo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Interesante, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto nos va a llevar a algo fuerte, así que agárrese. Hechos capítulo 2, verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora, interesante. ¿Usted puede controlar el viento? ¿Usted puede ordenarle al viento? ¿Usted puede saber de dónde viene el viento? ¿Y puede saber a dónde va? No. Entonces dice, así es el que es nacido del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo toma ese emblema o ese ejemplo en nuestras vidas como el viento, eso significa que hay una vida rendida. Hay una voluntad rendida. Alguien se rindió a Él. Yo no sé para dónde el Espíritu Santo me va a mover. Yo no sé, yo no tengo control de mi propia voluntad, sino que yo soy dirigido por el Espíritu Santo. Yo no sé en qué va a terminar mi vida. Cuando alguien, ejemplo, me pongo como ejemplo. Cuando yo me salvé, cuando entregué mi vida a Cristo, yo nunca me imaginé todo el recorrido que hasta ahorita todavía no termina. Si alguien me lo hubiera platicado, yo no lo hubiera creído. Si alguien me hubiera dicho, va a estar en tal ciudad, en tal lugar, tantos años, va a pasar esto, va a pasar aquello, y vas a venir y terminar aquí en Tijuana, yo nunca me lo hubiera imaginado. O sea, yo dijera, están un poquito medio mal de su mente. ¿Por qué? Porque es algo que no es razonable para ti. Pero cuando una persona es nacida en el Espíritu, estamos hablando de un rendimiento de voluntad en el cual el Espíritu Santo te va a mover para donde Él quiere. Y es irrazonable quizás muchas veces para ti. Lo único que tú estás haciendo es fluir, nada más. Simplemente fluyes. Eso es todo lo que tienes que hacer. Pero hoy, porque es que muchas personas llamamos que hemos nacido de nuevo, muchas veces no tenemos rendida nuestra voluntad. Hermano, puedes hacer eso. Ay, no tengo tiempo, no puedo. Y dice que es nacido de nuevo. Y dice que es nacido del Espíritu. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cómo está ese asunto? Porque dice aquí que todo el que es nacido del Espíritu es como el viento. Y el viento, tú no tienes gobierno, no tienes autoridad, no sabes ni dónde viene ni a dónde va. Entonces dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces es algo interesante. Ahora,
viene el libro de Hechos y nos está diciendo, dice que viene un estruendo. Aquí me llama la atención que viene un estruendo. Viene un estruendo. ¿Por qué? Es interesante la palabra estruendo, porque es comparada con el viento. Mire, no dice que fue viento. Dice que viene un estruendo. ¿Y qué dice? Léalo ahí otra vez. Como de un viento. Recio, sí, pero no dice que es viento. Dice que un estruendo, como viento. ¿Por qué? Porque cuando viene alguien que ha nacido en el Espíritu, esa persona hace un escándalo, ¿dónde está? Marca una diferencia, cambia los ambientes. Es alguien que empieza a direccionar a otros. No es una persona pasiva. Por eso dice que viene estruendo, dice como viento. Ahora, es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque viene un estruendo, sí, como viento recio. O sea, sé lo que provoca un viento recio y por eso sé el estruendo, por eso lo compara con el estruendo. Pero el viento, ¿qué genera? El viento genera, si entra una ráfaga de viento, ¿qué hiciera aquí? Levanta polvo, levanta basura, trae movimiento. El viento trae movimiento. ¿Qué es lo que el viento iba a mover en los discípulos? No, el Espíritu Santo entra con estruendo como viento para mover algo que aparece sobre ellos. El fuego. Híjole, siempre llego a un punto donde no quiero darte algo que yo te lo quiero predicar mejor. Siempre llego a ese punto. El viento es no combustible. El viento es algo, ¿cómo se dice esa palabra? Inherente, es algo pegado al fuego. Es algo pegado al fuego. Por eso las personas en los gobiernos, Estados Unidos, México, en algunos lugares, cuando vienen los vientos de Santana, en los tiempos de calor, dicen cuidado. Tengan mucho cuidado, porque la condición está para que hayan grandes quemazones y se vuelve incontrolable. Pero cuando deja de soplar el viento, entonces podemos controlar el fuego. Cuando nosotros dejamos de movernos por la influencia del Espíritu Santo, aunque tú y yo pudiéramos decir que tenemos fuego, pero nosotros nos volvemos controlables. Por eso hay personas controladas. ¿Por qué controladas? Pero si saben Biblia, tienen conocimiento, tienen experiencia, ellos dicen que tienen fuego, sí, pero no hay viento recio, no hay estruendo en ellos, no hay movimiento en ellos. Por eso es que viene el estruendo como viento para mover esas lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos. Porque es el viento, es el Espíritu Santo que toma control. ¿Sí? No iba a ser un fuego descontrolado, iba a ser un fuego controlado. ¿Controlado por quién? Por ellos no, por el Espíritu Santo. Entonces por eso está el viento ahí. ¿Qué? Híjole. Déjeme detenerme ahí. Me voy a detener aquí porque me emociono. Ok, entonces movía entonces esto. Seguimos adelante. Dice, el Señor ilustró la obra de la regeneración del Espíritu Santo por medio del viento. Ahorita lo que mencionó Julio, cuando entra el viento, levanta la basura, levanta los papeles, el polvo, todo. ¿Por qué? Porque el viento, figurado con el Espíritu Santo, viene a regenerar nuestras vidas. Nos empieza a regenerar, empieza a sacar o a quitar lo que no le pertenece a Dios. Empieza a descubrir, ¿verdad? Empieza a descubrir. Tú pensabas que todo estaba bien, pensabas que todo lo habían barrido bien, pero entra el viento y empieza a levantar todo el polvo. Y dices, oye, ¿cómo que barriste bien? Empieza a sacar la basura debajo de las sillas. Así es el Espíritu Santo como viento. Llega a tu vida y empieza a sacar cosas que estaban ahí y que tú decías, yo ya las había tratado, y dice, no, hay más ahí.
Entonces es la obra de regeneración del Espíritu Santo por medio del viento. El viento indica las evidencias características de la obra del Espíritu Santo en una nueva creación. Vamos a mirar 4 puntos. Punto número 1, su obra es invisible. Eso es algo muy poderoso. Su obra es invisible. ¿Por qué? Porque nadie lo ve, ni sabe de dónde viene ni a dónde va. El viento lo sientes, pero no lo sabes. Es una obra invisible. Nadie puede ver el viento. Si bien se puede ver los efectos y los resultados de la acción del viento, esto es lo que sí podemos mirar. Por eso es algo muy poderoso que nosotros no podemos ni debemos nosotros juzgar a nadie. Tú y yo no sabemos la obra que está haciendo el Espíritu Santo en las personas. Déjalo. Pero es que déjalo. Pero es que déjalo, no le digan nada. Es que tú y yo no sabemos lo que el Espíritu Santo está tratando en la vida de esa persona. No sabemos nosotros la convicción que está teniendo. Nosotros no sabemos las decisiones que quieren ellos tomar. Por eso es que el Espíritu Santo hace una obra invisible. ¿Okay? Ahora, de igual manera, en el nuevo nacimiento es invisible en sí mismo. Porque ¿cuántos hemos nacido de nuevo? Pero pues ¿cómo lo podemos comprobar si no lo sabemos? Pero los frutos, entonces ya estaríamos hablando del resultado. Pero si tú le dices a una persona, ¿quiero recibir a Cristo? Sí, lo quiero recibir, y llora y tira 3 lágrimas y oras por él y dice, mira, repite esta oración y lo llevas a los pies de Cristo, punto. ¿Y qué le dices? Ya eres salvo, ¿por qué? Por fe. Pero tú no estás viendo nada en él. O sea, no hay que, ya se te cambiaron los ojos a color verde, ya estás salvo. No hay un cambio visible. No hay nada. Entonces viene la regeneración y entonces sí, por los frutos los conocemos. Pero la salvación, cuando alguien entra en la salvación, no sabemos, es invisible. Hasta que viene la regeneración y empiezan a venir los frutos. Entonces es algo, en el nuevo nacimiento, invisible en sí mismo, aún, dice, cuando los resultados de la vida transformada son perfectamente visibles. Después vienen los resultados. Ahora, la obra del Espíritu Santo es invisible. Número 2, la obra del Espíritu Santo es soberana. Usted no lo controla. Nosotros no lo controlamos. La obra del Espíritu Santo es soberana. Es algo que debemos de entender. ¿Por qué? Porque a veces que nosotros queremos hacerle al Espíritu Santo. Pero es que deberíamos hacer esto. Y es que deberíamos hacer aquello. Y es que... No, espérate. No seamos como aquella niña que un día por la mañana en la ventana de su casa miró un rosal que los botones estaban ya para abrir y se le dio una idea. Y la idea que se le vino a esta niña dijo, le voy a ayudar a Dios. Y se salió al patio y empezó a agarrar los botones de las rosas y las empezó a abrir con sus propias manos. Y agarró uno y lo abrió, agarró otro y lo abrió. Cuando se dio cuenta había un despedazadero ahí de rosas. ¿Por qué? Porque ella tuvo una buena idea de quiero ayudar a Dios. Entonces muchas veces así somos nosotros. Queremos ayudarle a Dios y metemos las manos donde no debemos de meterlas. No. Pégale a alguien en la mano y dile, no se crea, no le pegues. Pero hay veces que así son los niños, le agarramos la mano al niño y le pegamos en la mano. No niño. Y hay veces que así Dios tiene que hacer nosotros. No. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo es soberana. O sea, nada que ver con nosotros. Ahora, es decir, entonces, alcanzar al que Él desea alcanzar, así como el viento sopla donde Él quiere. Ningún hombre puede reclamar el derecho a que el Espíritu lo regenere. El Espíritu obra de conformidad con los soberanos propósitos de Dios, según su gracia selectiva. El Señor selecciona y trabaja con cada uno de una manera diferente. Eso es lo que debemos de entender. Con cada uno, ¿por qué? Y eso es algo que debemos de dar todos los días, gracias a Dios. Gracias a Dios que nadie es igual que yo. Porque si no, imagínate. Si así batallamos. Gracias a Dios.
¿verdad? Entonces es algo que el Espíritu Santo decide, el cómo, las formas, las maneras. La obra del Espíritu Santo es invisible, así como es soberana, es así como es el viento, ¿ok? Así es el viento, no sabe ni dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Ah? Ok, punto número 3. La obra del Espíritu en el nuevo nacimiento es de carácter celestial. ¿Ok? Nada que ver con lo terrenal. El Señor trazó un contraste neto entre el nacimiento terrenal y el nuevo nacimiento, el celestial. Este último es de lo alto. El viento también viene de los cielos y sopla sobre la tierra. Entonces es de obra de una manera sobrenatural o celestial. Entonces la obra del Espíritu en el Nuevo Testamento es de carácter celestial. No tiene nada que ver con nosotros. Nada. El Señor Jesucristo por eso se lo dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Pero ¿qué fue lo que le contestó Nicodemo? Ya se lo recordé. ¿Alguien se acuerda? El cómo. ¿Cómo puede entrar un hombre por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesucristo le dijo: espérate, que lo que es carne, carne es, y lo que es espíritu, espíritu es. Entonces nosotros debemos entender que hay una obra sobrenatural, hay una obra celestial, hay una obra que el Espíritu Santo hace, ¿okay? Y que proviene de Dios, no de nosotros. Así es el viento. Nosotros no controlamos el viento, nosotros no lo gobernamos, no lo dominamos, no. Él va a agarrar para donde Dios indique que agarre. O sea, no nosotros. Lo mismo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va a mover de la manera que Él quiere moverse en nuestras vidas. Ahora, algo muy interesante es de que el Espíritu de Dios es un espíritu de orden. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a una vida desordenada ni desorientada. ¿Ah? Porque es que ahí es donde muchas personas pudieran tener la excusa, ¿no? No, que siento en el Espíritu irme a Honduras. Pues de hundirte lo que va a pasar, pero no. Pero, o sea, ¿sí me entiende? O sea, no hay una manera de que el Espíritu de Dios traiga un desorden. Cuando Pablo y Bernabé estaban en la iglesia en Antioquía y estaban ayunando, orando, ahí estaban sirviendo al Señor, y en un momento dice que el Espíritu Santo dijo que no, estaban en la iglesia de Antioquía, estaban orando, ayunando, estaban en la iglesia. El Espíritu Santo habló y les dijo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he... Apártame a Bernabé y a Saulo, o Pablo, dice, para la obra del ministerio que los he llamado. Entonces, en un momento el Espíritu Santo, pero ahí estaban ahí sujetos, sirviendo. Ahí estaban sirviendo, y de repente viene el Espíritu Santo y dijo: apártamelos. Y no solamente dijo apártamelos porque quizás había planes para ellos, pero dijo apártamelos porque dice que después, orando y ayunando, les impusieron las manos y los despidieron. O sea que no fue de que siento el Espíritu ahorita, páguenme el viaje porque ahorita me dice que me vaya en el avión. No. Dice apártamelos, o sea, los identificó, los calificó, y la iglesia lo aprobó. Porque dice que oraron y ayunaron, impusieron las manos y los despidieron. Entonces el Espíritu Santo sí trajo un llamado para ellos, pero la iglesia, el ministerio, lo aprobó para entonces fueran enviados. Entonces es algo interesante lo que hace la obra del Espíritu Santo. El punto número 4, el viento es poderoso. Que si no. El viento es poderoso. Como bien lo sabe todo el que ha tenido ocasión de ver un huracán, lo va a entender mucho mejor. La obra del Espíritu en la nueva creación también es poderosa, pero no para la destrucción. Eso hay que entenderlo. No para la destrucción, como ocurre con frecuencia en el caso del viento, sino para la regeneración. Mire, el viento es poderoso. Y si el viento es comparado, es un emblema del Espíritu Santo, y si el viento es poderoso, sabemos bien que el Espíritu Santo también lo es. Ahora, el viento huracanado. Ahora, cuando llega un viento huracanado, ¿okay? Ustedes que lo han visto por la televisión, yo en vivo nunca lo he visto, pero cuando llega un viento huracanado,
hermano, ¿qué lo detiene? Barre con cultivos, con árboles, con torres eléctricas, con techos de casa, con bardas. ¿Por qué? Porque no hay nada que pueda detener ese viento huracanado. Pero el Espíritu Santo, igual que poderoso, o más poderoso que aún en sí mismo el viento, es poderoso, pero no para destrucción, sino para regeneración. Ahora, ¿qué es lo que tú y yo pudiéramos tener en nuestras vidas que el Espíritu Santo no puede tratar? ¿Qué es lo que pudiéramos tener nosotros en nuestras vidas que el Espíritu Santo no pudiera tratar o no pudiera regenerar? No existe. Por eso es que no existe alguien que diga, no puedo. Yo quisiera, pero no existe eso. No quieres porque no quieres. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es tan poderoso que no hay nada que lo pueda detener. No hay nada que le pueda impedir el regenerar la vida de una persona. No hay nada. No, pero es que no, esos son paros y pretextos nada más. ¿Verdad? ¿Se me entiende? O que nada más. Pero el Espíritu Santo es tan poderoso para poder regenerar la vida de cualquier persona, sin importar los problemas y sin importar las carencias, sin importar las dificultades, sin importar nada de la vida de esa persona. El Espíritu Santo es muy poderoso para hacerlo. Ahora imagínate, Pablo, antes Saulo. Cuando nosotros empezamos a recordar a Saulo, dice la Biblia que estaba lleno de ¿qué? De odio, de resentimiento, ¿no? Y yo creo que de amargura religiosa, ¿no? Porque él es fariseo, o sea, celoso en cuanto a la ley, empieza él a echarse porras, ¿verdad? Pero cuando él iba rumbo a Damasco, consiguió cartas, consiguió todo para ir a perseguir a quién, a la iglesia de Jesucristo, ¿no? Entonces se le aparece el Señor Jesucristo, o viene una luz, ¿ah? Y lo resplandeciente y lo tumba, además de hecho lo dejó ciego. O sea, viene todo un proceso en él, todo un proceso. Pero resulta que viene el Espíritu Santo y le dice a un hombre que vaya a orar por él. ¿Se acuerdan de ese hombre? Ananías. Y le da la dirección. Ve a tal calle, está un hombre así, y le dice quién es. ¿Y qué le dijo Ananías? No, Señor. Hemos oído su fama. Hemos oído lo que él hace y hemos oído esto. No, Señor. ¿Por qué? Porque este hombre, Ananías, en su propia lógica, en su propio criterio, dice, no, o sea, ¿cómo puede hacer a la obra el Espíritu Santo en ese Saulo? Entonces muchas veces nosotros somos como Ananías, donde muchas veces nosotros calificamos, nosotros calificamos a las personas. No le creemos al Espíritu Santo. ¿A poco él? No, sé que va a andar cambiando. Toda su vida es así. No, ese que va a andar. Entonces nos convertimos en un Ananías. ¿Por qué? Porque hay una fama de un Saulo por ahí y no creemos todo lo que Dios, sin nosotros saberlo, está haciendo. Porque la obra del Espíritu Santo es invisible al ojo humano. Solamente Dios sabía lo que estaba tratando con Pablo, pero había un Ananías que al principio dijo, híjole, no. Y el Señor le dijo, ¿cómo no? Vas porque vas. ¿Verdad? Entonces es algo muy interesante, por eso el viento es algo muy poderoso, pero el Espíritu Santo también lo es. Pero el viento huracanado es así poderoso, nos muestra su magnitud en destrucción, pero el Espíritu Santo nos muestra su magnitud en regeneración. ¿Okay? Y nosotros debemos de considerar eso. No, déjalo. El Espíritu Santo va a tratar con su vida. El Espíritu de Dios se va a encargar de ello. ¿Ok? Bueno, el siguiente punto dice, en el día de Pentecostés, la venida del Espíritu fue acompañado por un ruido, dice, por un ruido como de un poderoso viento que soplaba. Ya lo miramos, Hechos 2:2. No dice que los discípulos sintieron el viento, sino que oyeron un ruido semejante al viento. Esto es algo muy poderoso. ¿Por qué? Porque hay personas que estamos acostumbradas a sentir. Hay personas que estamos acostumbrados a sentir. Es que yo siento. Ok, entonces hay que hacerlo porque tú sientes. ¿Y cuando no sientes? Ellos oyeron el estruendo como un viento recio.
Pero ellos no sintieron nada. Ellos no vieron el viento, pues el viento no se puede ver. Entonces es algo que nosotros debemos de entender. O sea, no porque no sientas, no significa que el Espíritu Santo es tan poderoso para regenerar tu vida. El Espíritu Santo es poderoso para regenerarte, sientas o no sientas. Sientas o no sientas, solamente fluye, déjalo ser, deja que te llegue, es todo, nada más. Él es poderoso para hacerlo. Bueno, ok, sigamos para cerrar ya el capítulo número 3. Ninguna persona que estudia la doctrina del Espíritu Santo debe de descuidar los tipos e ilustraciones del Espíritu que hemos analizado. Todo lo que hemos visto hasta ahorita, cuando tú quieras entender el Espíritu Santo, nunca puedes pasar por alto todo esto. Y mira que hemos mirado mucho. Con frecuencia sirven para elaborar y dar realce a las enseñanzas explícitas que sobre el Espíritu Santo contienen las Escrituras. Servirán para que el estudiante clarifique la doctrina para su propia satisfacción y al mismo tiempo proporciona excelente material de predicación para presentar la doctrina a los oyentes. Es muy importante para la Iglesia de Cristo que la Iglesia de Cristo atienda, aprenda toda la función, los emblemas, las formas, las maneras del Espíritu Santo, porque esas nos van a nutrir, nos van a bendecir a nosotros, pero al mismo tiempo también a nosotros nos va a dar una capacidad para poder explicar, para poder predicar, para poder enseñar también a otros, porque nosotros no podemos hablar lo que no sabemos. Bueno, así concluimos el capítulo número 3 y entramos al capítulo número 4, en la página 32, y entramos al capítulo número 4. Cuando falten 10 para las 11, hágame señas, traigo mi reloj. ¿Todavía falta, verdad? Ok, vamos, por favor, ahí. Ok, el capítulo número 4. El Espíritu Santo con relación a la creación. Está muy suave. Dice, generalmente se atribuye a Dios la obra de la creación, ¿sí?, sin distinguir la función particular de cada una de las personas de la deidad en la misma. Al hablar acerca de la obra de la creación, las Escrituras generalmente la atribuyen a Dios, aun cuando en el Nuevo Testamento la creación se le atribuye a Cristo. Con todo, el Espíritu Santo también tuvo su parte, como la declaración o como la declara claramente la Biblia, que es lo que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre ha estado desde la creación, y no estoy hablando solamente de la creación de este mundo, sino de los mundos. El Espíritu estuvo envuelto en todo, aunque solamente nosotros conocemos desde la creación terrenal, miramos solamente la figura de Dios y decimos Dios, pero hoy vamos a mirar más profundo de cómo el Espíritu Santo estuvo incluido, inmiscuido dentro de ello. Vamos a mirar la prueba del papel que desempeñó el Espíritu en la creación. La prueba de las Escrituras. Vámonos a las Escrituras. Génesis capítulo 1, verso 2, por favor. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok, hay algo que debemos de entender en primer lugar. En primer lugar, hay un desorden, un caos, y esto es, uniendo lo que acabamos de terminar, es el Espíritu Santo, que como viento recio, y el viento siempre está en movimiento. El Espíritu de Dios siempre está en movimiento en nuestras vidas, siempre. Él está siempre haciendo cosas nuevas en nosotros. No hay ningún día que tú y yo pudiéramos nosotros decir, hoy no se ha movido Dios en mi vida, hoy no se ha movido el Espíritu Santo en mi vida. Jamás. El Espíritu de Dios siempre se está moviendo en todos los asuntos en tu vida. ¿Por qué? Porque se supone, y ahorita ya lo miramos, que tú has nacido del Espíritu. Amén. Y los que son guiados por el Espíritu, estos son. Entonces, si habría aquí una o más personas que son hijas de Dios e hijos de Dios, entonces quiere decir
que el Espíritu Santo está en ellos. Y el Espíritu Santo en ellos siempre genera movimiento. Siempre genera movimiento porque han nacido del Espíritu. Y porque han nacido del Espíritu hay la semejanza como el viento. Lo acabamos de finalizar. Que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces quiero que entienda esto. ¿Por qué? Porque aquí está un desorden, un vacío, tinieblas, pero dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Nunca el Espíritu de Dios va a dejarse de mover en tu vida, al menos que tú no lo quieras oír, al menos que tú no le quieras dar la oportunidad. Pero el Espíritu de Dios siempre estará moviéndose en tu vida, sin importar cómo esté tu vida. ¿Por qué? Otra base que quiero poner, porque cuando fue anunciado que el Espíritu Santo iba a venir, dijo el Señor Jesús que iba a convencer al mundo ¿de qué? Escúchalo bien, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque allá afuera, digámoslo así, ejemplo, en un mundo que vive sin temor de Dios, aún ahí el Espíritu de Dios se está moviendo. Aún. ¿Por qué? Porque Él es el que viene a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que hace la obra de convicción. Entonces el Espíritu de Dios se está moviendo. Entonces quiero que entienda cómo es entonces que en medio del caos que estamos mirando, Génesis 1:2, el Espíritu se movía. Ahora, profundicemos. Cualquiera que haya sido su parte en ese momento, aparentemente incluía algún tipo de función relacionada con el acto de impartir o sostener la vida en la tierra en esa época, en ese tiempo. ¿Por qué? Porque resulta que la palabra movía, donde dice que el Espíritu de Dios se movía, la palabra mover es la palabra rakhaf. Esta palabra del hebreo significa, raíz primaria, empollar. Me llamó a mí la atención esto, empollar. ¿Ok? Por implicación, estar tranquilo. ¿Ok? Mover, temblar. Entonces, algo está pasando ahí. Hay un movimiento. El Espíritu Santo está en medio de un caos. Pero hay un movimiento ahí. Dice que es como que estar quieto, pero al mismo tiempo con un temblor o un movimiento. Otras comparaciones que hacen acerca de ese movimiento, dicen es como ¿cómo se dice? Cuando aletea, como cuando un pájaro aletea, que estaba aleteando sobre el aire, sobre la faz del abismo. Entonces había un movimiento, pero estaba quieto, pero había un movimiento. Dice que es como estar empollando. Ahora, la palabra empollar, ¿quién sabe qué significa la palabra empollar? ¿O qué se refiere la palabra empollar? Cuando una gallina, dicen en el rancho, cuando una gallina se echa. La gallina pinta se echó en su nido. Y ahí va la señora y la levanta las alas ahí en el nido y dice 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ay, va a sacar 12 pollitos! ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la gallina se echó en el nido. Eso es lo que se llama empollar. Y la gallina se queda ahí. ¿Verdad? Se queda. Se mueve, se acomoda. ¿Verdad? Para un lado, para otro. Está el movimiento, pero está en un lugar. Está empollando. ¿Verdad? De repente la oyes que sale gritando, gritando escándalo, porque sale a comer, sale a beber agua y rápidamente se mete otra vez al nido y otra vez se echa. Y está echando, está empollando. Entonces eso es lo que dice esta palabra. La palabra rakhab del hebreo significa empollar. Algo está pasando ahí. Entonces imagínense eso. ¿Cuánto movimiento del Espíritu Santo está habiendo alrededor del mundo empollando algo en la vida de una persona? Amén. Ahí está conviccionando, conmoviendo, redarguyendo, confrontando. Y ahí está el Espíritu Santo. Ahí está moviéndose. Pero si hay tinieblas, pero si hay oscuridad, pero si hay vacío, pero si hay desorden, sí. Pero el Espíritu Santo está empollando. O sea, algo va a surgir en la vida de esa familia, algo va a surgir en la vida de esa persona, algo va a suceder.
Y ahí está el Espíritu Santo. Eso es lo que estaba haciendo el Espíritu de Dios. Ahora, el Espíritu Santo, seguimos, es el brazo ejecutivo. Es el brazo ejecutivo de la Trinidad o triunidad, podríamos decir, por lo que se mantenía activo mientras Dios pronunciaba cada una de sus palabras. Híjole. Mire, si el Espíritu Santo es el brazo ejecutivo de Dios, pero no se manda solo. Jesucristo dijo, tomará de lo que, de lo mío, y os lo hará saber. Aún siendo el brazo ejecutivo de Dios, no se manda solo. ¿Qué necesita el Espíritu Santo para ejecutar una orden de Dios? Una palabra. Necesita haber una palabra. Cuando tú le digas a alguien una palabra, cuando tú en tu trabajo le prediques una palabra, cuando a tu vecino, tu familiar, a alguien, cuando venimos a la iglesia a escuchar una palabra, entonces el brazo ejecutivo de Dios, el Espíritu Santo, empieza a ejercer algo sobre la vida de una persona. Por eso es que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pablo dice, creemos, por lo cual hablamos. Hay algo que se ejecutó, hay una palabra que se soltó. Entonces viene el Espíritu Santo y ejecuta. Entonces en la creación ahí estaba empollando. ¿Qué estaba empollando? Estaba todo lo que iba a venir. Entonces Dios solamente dijo, hágase la luz, y el Espíritu Santo, ¡fum!, prende la luz. Sepárese las aguas de los cielos, y empieza a ordenar las cosas, y ahí estaba el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la palabra que se está soltando. Bueno, más adelante vamos a profundizar más en esto. Esto encaja dentro del escrito por Jesús. Aquí está la palabra. Juan 12, 14 y 15, por favor. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y Dios lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y Dios lo hará saber. Ok, él está hablando del Espíritu Santo. Entonces podemos nosotros darnos cuenta que el Espíritu Santo, ¿okay?, es el brazo ejecutivo de Dios, que Él va a tomar la palabra, Él va a tomar de lo que hay en Jesús, y lo va a traer y nos lo hará saber. La palabra saber es revelar. Ahora vamos a mirar otra escritura, Salmo 33, 6, por favor. Bueno, ahí está más claro. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y dice, y todo el ejército de ellos por el aliento. La palabra aliento es la palabra ruaj del hebreo. Significa aliento, hélito, aire, viento, brisa, espíritu. También habla de coraje, pero no de actitud, sino de carácter, temperamento y espíritu. Entonces la palabra de Jehová, dice, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento, por el espíritu de su boca. ¿Okay? Por eso es que al Espíritu Santo se le atribuye el nombre de Dios, Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento, Espíritu de Jehová. ¿Okay? Por eso, porque de Dios sale, de Dios es. Entonces esta palabra, ruaj, es la misma palabra, pero ya del hebreo, ahora en Génesis 1:2, que miramos, que es la palabra rajav, y Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, vamos a mirar Salmo 104:30. Envías tu Espíritu, son criados que renuevan la faz de la tierra. Envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces eso es lo que sucede. No pudiera haber una regeneración en nuestras vidas si nosotros no hubiésemos nacido del Espíritu. Por eso es que por eso dice, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Híjole, mire, por eso el apóstol Pablo se atrevió a decir en una ocasión, todo aquel que está en Cristo es nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas. O sea, nos está hablando de una nueva naturaleza, una regeneración en nuestras vidas. Pero eso, ¿cómo sucede? Eso sucede porque Dios envía su Espíritu. Dice,
enviaste tu espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. Entonces, la faz de la tierra, o sea, nosotros, por eso es que nosotros venimos a ser personas renovadas, pero por el Espíritu en nuestras vidas. Eso es lo que hace. Por eso el Espíritu Santo viene, lo envía, pero resulta que el Espíritu necesita una palabra. Nadie puede ser renovado al menos que venga una palabra, ¿okay?, para que el Espíritu Santo actúe. Por eso es que dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, creemos, por lo cual también hablamos. O sea, yo necesito que alguien me haga. Por eso es que también todavía dice otra escritura más, dice que ¿cómo se convertirán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Se acuerdan? Sí, amén. Ok, y por eso es que menciona lo del libro de Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Por eso, ¿por qué? Porque se necesita una palabra divina, y a través de la palabra divina va el Espíritu Santo, ¿okay?, regenerando, transformando la vida de aquella persona. Entonces, en toda la creación, tanto literal, física como espiritual, está el Espíritu de Dios. Está el Espíritu Santo ahí creando. Por último comentario, dice, esta pareciera ser una referencia más clara del Espíritu Santo, lo de Salmo 104:30. Dice, aun cuando no puede decidirse en forma concluyente que su relación con la obra de la creación está relatada en Génesis 1:2, porque en Génesis 1:2 no nos relata claramente, pero sí nos indica. Bueno, la referencia a los animales marinos del versículo 26 de Génesis 1, el uso del vocablo vara, que es la palabra vara, la palabra. En el versículo 30 podría indicar, cuando dice y dijo Dios, es la palabra vara. Lo que es el versículo 30 podría indicar que se trata del relato de la creación de Génesis, porque Génesis solamente es un relato, pero cuando nosotros le metemos la lupa, que es lo que estamos haciendo ahorita, y miramos más de cerca, ya no es un relato, sino ya para nosotros es una acción que está teniendo el Espíritu Santo, y es una acción que está tomando Dios, y es una acción que también está envuelta el Señor Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces ya no es un relato, sino para nosotros ya es una manera de cómo se hicieron las cosas, donde estuvo envuelto, que es el punto que estamos mirando, el Espíritu Santo. Y por último, y aquí nos quedamos, Isaías 40:12-14, por favor. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Entonces viene el relato de la creación, pero dentro de todo el verso 13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? Dando la indicación que el Espíritu de Dios estaba envuelto en todo lo que se estaba formando, en todas las cosas que Él estaba haciendo. O sea, ahí estaba incluido porque Él empieza a narrar que Él midió las aguas con el hueco de su mano, los cielos con su palmo, con 3 dedos junto al polvo de la tierra, pesó los montes con balanza y con peces los collados, y empieza a desarrollar y señala en una manera de pregunta sarcástica, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? O sea, ¿por qué? Porque ahí estaba Dios declarando la palabra y el Espíritu Santo haciendo las cosas. Por eso es tan importante que nosotros poder comprender cómo funciona, cómo el Espíritu Santo está envuelto en la creación, no tanto literal, sino también espiritual, en lo que Dios está haciendo hoy, porque todo el que está en Cristo nueva criatura es. Esa nueva criatura, cómo se forma, esa regeneración que necesitamos, cómo se hace, cómo es que yo no estoy viendo nada.
y a nuestro parecer, ¿qué cambios se están teniendo? Nosotros no sabemos. Usted predique. Dice Pablo a Timoteo, no, predica a tiempo y fuera de tiempo. A tu compañero, a tu familiar, a tu amigo, aquí, allá, tú dejas, el Espíritu de Dios va a tratar en ellos. Solamente se necesita una palabra y el Espíritu Santo va a actuar. Ok, pongámonos sobre nuestro pie. Ok, y en 10 minutos comenzamos el servicio. Bendiciones.